Y arrancamos la semana intentando recuperarnos de esa resaca emocional después de ese gran mundial, de ese espectáculo deportivo que nos ha ofrecido la selección española, y volvemos a la realidad, volvemos a abordar diferentes temas de la actualidad de la isla de La Palma, en esta ocasión con Diana Lorenzo, diputada de Coalición Canaria por la isla de La Palma. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Buenos días, Dailo, ¿qué tal? Y bueno, compartir contigo también esa resaca emocional, como hablábamos antes cuando llegaba, ya no solo por el Mundial, sino también, bueno, pues felicitar al Tamanca Las Manchas por ese subcampeonato del torneo de ISA Gobierno de Canarias, ¿no? Que al final es algo que nos pilla más de cerca, así que, bueno, enhorabuena a todos, enhorabuena al Tamanca y a la selección española. Desde luego que sí, además con el Tamanca tenemos una cita pendiente precisamente esta misma semana. Bueno, señora Lorenzo, realmente nosotros, volviendo a la realidad, como decía al principio de esta entrevista, hay un proyecto que nos preocupa, que tenemos que poner encima de la mesa, que es el Centro de Vulcanología, porque aparentemente parece que está bloqueado. Sin embargo, tengo entendido que ya tienen registrada una PNL que usted se va a encargar de defender esta misma semana en el Parlamento de Canarias. ¿Qué cree usted que va a suceder con el Centro de Vulcanología? Bueno, yo creo que todos confiamos en que este proyecto llegue a buen puerto, es decir, que finalmente se consiga su implantación tal y como estaba acordada desde un inicio, con esa gestión íntegra de ese fenómeno volcánico. Nosotros desde el primer momento que nos llegaba la información de que ese borrador de convenio no recogía pues todas las condiciones inicialmente acordadas entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a registrar iniciativas pues para atar de la mejor manera posible ese cumplimiento, pues tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Canarias. Como decía el presidente Fernando Clavijo en el último pleno, no vamos a permitir que esto sea un cascarón vacío, que se implante aquí simplemente un edificio y que se gestione desde Madrid, que al final pues lo que parece que pretende el Gobierno de España con ese último borrador que ha mandado al Gobierno de Canarias. Yo, bueno, quiero contextualizar un poco lo que es el Centro Nacional de Vulcanología, y recordemos que esto viene caminando desde que se produjo la erupción del volcán Tajo Gaita en el 2021 y que se recogía en los últimos presupuestos del Estado, recordemos, prorrogados desde el 2023, su creación y su financiación, una partida de 5 millones de euros que se acordaba con el Gobierno de Canarias. La otra mitad, el otro 50% ha sido nuestra sorpresa, cuando ahora también hemos visto en unos documentos que se ha reducido en más de un 40% esa financiación, y como decíamos al principio, bueno, no solo la financiación, nos preocupaba esa reducción de la financiación, sino también que no se recojan pues todas las competencias de gestión, control, vigilancia, investigación del fenómeno del riesgo volcánico. Y bueno, como todos saben, para esa sede principal prevista de instalar o de implantar aquí en la isla de La Palma, y esa sede complementaria en la isla de Tenerife. Esta semana tenemos pleno. El miércoles a las 12 de mediodía invito a todo el mundo a seguir por redes en streaming la emisión del pleno, y lo defenderemos y lo pelearemos. Y bueno, quiero pensar que contaremos con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara. A nosotros nos llama también la atención el hecho, por ejemplo, cuando usted habla de sede principal en la isla de La Palma, en relación al Centro de Vulcanología, de esa sede complementaria en la isla de Tenerife. También esta terminología se la escuchamos al propio presidente del Cabildo Insular de La Palma, el señor Sergio Rodríguez. Sin embargo, cuando escuchamos al Partido Socialista de la isla de La Palma, lamenta que Coalición Canaria, que el presidente del Cabildo de La Palma se haya doblegado ante la isla hermana de Tenerife por el hecho de compartir sede y no haber apostado por una única sede en la isla de La Palma. Yo creo que eso era una batalla que teníamos perdida, y al final no, de repente ahora nos ha sorprendido el Partido Socialista, que tiene una visión más insularista incluso que nosotros, los propios nacionalistas. Y como decía, eso era una batalla que no se podía empezar de esa manera porque la íbamos a perder. Y está claro que cuanto más unión tengamos, en este caso pues con la isla hermana de Tenerife, vamos a llegar mucho más lejos. Y yo creo que ese ha sido el planteamiento acertado. Al final vamos a situar a La Palma dentro del mapa mundial de la investigación geológica, y cómo no, acompañado pues eso de la isla de Tenerife, donde ya existen digamos entidades científicas de reconocido prestigio, importantes ya no solo en España sino en el mundo, pues principalmente las universidades
el Instituto de Astrofísica de Canarias, etcétera. Y creo que, como te decía, reiterar que juntos yo creo que somos más fuertes y podemos llegar más lejos y conseguir que finalmente pues, ese Centro Nacional de Vulcanología sea una realidad. Hacía usted referencia también a las universidades. Yo creo que, por ejemplo, también hay otro proyecto bastante interesante, importante, que podemos poner encima de la mesa, que es el campus universitario. ¿Por qué se lo digo? Porque hemos estado analizando un poco las redes sociales y hemos visto bastante movimiento en los jóvenes nacionalistas de la isla de La Palma, y seguro que tienen muchas inquietudes, muchos temas de los que quieren hablar. ¿A qué se debe este movimiento principalmente? Bueno, pues arrancábamos en diciembre con ese congreso insular para renovar la ejecutiva insular de jóvenes nacionalistas, pues, de la que he tenido el orgullo de ser la secretaria insular, acompañados de más compañeros de diferentes municipios de la isla. Y bueno, está claro que todos los partidos ahora arrancamos nuestra campaña, las elecciones están ahí a menos de 10 meses y hemos celebrado pues nuestras reuniones orgánicas. En concreto, pues ese Tagoror insular, y poníamos encima de la mesa, entre otras cosas, el problema de la vivienda, que es algo que yo creo un problema compartido por todos los jóvenes y no tan jóvenes, sino por toda la ciudadanía de la isla de La Palma, y sobre todo ese centro universitario que al final parece que bueno, no llega a tener un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tienen representación en la isla. Incluso hasta se ha podido ver recientemente hasta cierta disputa entre pues, el lado este y el lado oeste de la isla, pero nosotros no entramos en esos conflictos que al final es pues, para tener o ganar ciertos protagonismos sin sentido, consideramos, y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con todas las universidades, bien dígase públicas, privadas, porque lo que nos interesa aquí en la isla de La Palma es tener diversidad de formación que pueda atraer nuevos talentos, que incluso nuestros jóvenes puedan quedarse aquí a estudiar, a formarse y a tener un proyecto de vida. Y yo creo que ese es en el camino en el que debemos de estar todos, y bueno, pues siempre tendemos la mano a todos los partidos que se quieran unir en esta línea de trabajo. Entendemos perfectamente, ¿no?, que la gente joven y no tan joven le preocupe el tema de la vivienda, porque estamos hablando de una crisis habitacional aquí en la isla de La Palma, especialmente sin precedentes, pero bueno, también a nivel general. Pero en este sentido, en materia de vivienda, yo creo que la clase política no hizo en su momento los deberes ni en tiempo ni en forma. Yo creo que a estas alturas podemos hablar de un fracaso político estrepitoso, señora Lorenzo. En materia de vivienda está claro que sí. Bueno, desde el primer momento que se empezó a poner de actualidad el tema de la vivienda, yo siempre he dicho que todos tenemos parte de responsabilidad, todos los partidos políticos, porque bueno, en concreto aquí en la isla de La Palma hace más de 25 años que no se construye vivienda pública, por diferentes razones, por diferentes coyunturas económicas que se han venido sucediendo, incluso pues aquí específicamente pues por diferentes situaciones. Pero lo importante es que ahora el gobierno de Canarias también, digamos, ha puesto este tema como prioridad encima de la mesa. Ha estado trabajando en un primer momento en toda esa modificación de normativa, de leyes, para poder, digamos, agilizar los trámites en el tema de construcción de vivienda, de infraestructura, porque recordemos que la burocracia es uno de los principales problemas con los que nos topamos en las administraciones, bien dígase el gobierno de Canarias, cabildo o ayuntamiento. Y recordemos también que el gobierno de Canarias ha recuperado esa vivienda joven. Quiero añadir, se ha empezado por modificaciones legislativas, dígase por ejemplo que se puedan licitar incluso los propios proyectos, la redacción de los proyectos de esas viviendas junto con la propia ejecución. Eso ya viene a acortar los plazos, y luego pues eso, destacarle el recuperar la hipoteca joven, que bueno, incluso ahora mismo se ha ampliado la edad hasta los 40 años, y que bueno, pues eso viene a facilitar a muchos de los jóvenes canarios a que den el paso y se decidan a hipotecarse para tener su vivienda. Y no quiero olvidarme tampoco del gran trabajo que está haciendo el Cabildo de La Palma en la creación de su, digamos, su propia hipoteca joven, que es totalmente compatible con la del gobierno de Canarias, y que bueno, pues viene a sumar o a poner un poquito más para pues avanzar en este tema. Está claro que a todos nos gustaría ver viviendas el día de mañana, pero todos sabemos que evidentemente, lo que decía antes, la burocracia unido pues a todo el tema de
retrasos de materiales, de licitación, de construcción. Todos sabemos los problemas que tenemos en la isla de La Palma, incluso por ser una isla no capitalina. Si ya en una isla como Tenerife o Gran Canaria se padecen estos problemas, pues en la isla de La Palma pues mucho más acentuados, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino y pronto pues estoy segura que a final de la legislatura empezaremos a ver el resultado de esos primeros proyectos de vivienda pública y ojalá que pronto pues podamos, digamos, recuperar ese déficit de vivienda que tenemos en la isla de La Palma, que bueno, ya venía de atrás, pero que con el tema de la erupción del volcán pues está mucho más acentuado. Permítame nuevamente rescatar al Estado, sobre todo para intentar definir e intentar analizar el papel que sigue teniendo el Estado a la hora de reconstruir la isla de La Palma y ya prácticamente también a modo de conclusión, porque usted al principio de la entrevista nos recordaba que esos presupuestos prorrogados, ¿no?, de 2023 son los que tenemos vigentes a día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de un país que desde el año 2023 pues, se encuentra con unos presupuestos prorrogados, con un gobierno aparentemente bastante debilitado y que según pasa el tiempo parece que sigue perdiendo apoyos parlamentarios. Señora Lorenzo, ¿hasta qué punto diría usted que esos presupuestos prorrogados, que esa debilidad del gobierno de Pedro Sánchez está afectando a la reconstrucción y a la recuperación social y económica de la isla de La Palma? Pues está claro que principalmente las necesidades que presenta Canarias. Recordemos que al final los presupuestos marcan la política de un gobierno y desde el año 2023 pues digamos que aquí no ha cambiado nada, incluso bueno, pues digamos que ha empeorado. Yo quiero empezar pues recordando esos 100 millones para la reconstrucción agrícola de La Palma, también esa bonificación del 60% del IRPF, que bueno, pues en esta última no estamos percibiendo o los palmeros no están percibiendo de forma mensual, sino bueno, en la declaración de la renta entre los meses de abril y junio cuando toca, pero recordar que esto no fue aprobado, esto no fue creado para que se percibiera de forma conjunta, de manera en una devolución cuando uno hace la declaración de la renta. Esto fue creado para tener liquidez en la calle y que los palmeros y las palmeras pudieran, digamos, aumentar el consumo y que se gastara dinero en la isla de La Palma. Bueno, se está percibiendo, no de la manera que se tenía previsto, pero bueno, ahí está. Y luego, el tema de los 100 millones, recordemos que el año pasado se autorizó al Gobierno de Canarias a utilizar de sus fondos propios 100 millones de euros para la reconstrucción agrícola de La Palma, porque había ya expedientes preparados simplemente a expensas de que se mandara el dinero para empezar, digamos, a recuperar esas fincas. Esos 100 millones que se autorizaron a adelantar al Gobierno de Canarias no han sido pagados y los otros 100 millones, ya 200 de las otras 2 anualidades, tampoco han sido pagados. En la última reunión que se ha mantenido con el Gobierno de Canarias y el ministro Torres, y también bueno, representantes de las principales plataformas y asociaciones agrícolas de La Palma, pues bueno, las conclusiones de la reunión no han sido como muy optimistas. Se prevé que no llegue el 100% de la financiación acordada y bueno, pues un poco pues estaremos a expensas de ver qué pasa, viéndolas venir. Lo que sí está claro es que todo lo que esté en nuestra mano, así lo haremos. Y lo que decías del Gobierno de España, que al final, bueno, Coalición Canarias, el planteamiento que tiene ahora mismo es apoyar al Gobierno de España siempre y cuando se cumpla con Canarias. Recordamos que ese decreto Canarias está ahí pendiente de aprobación del Consejo de Ministros. Pero bueno, cuando sea necesario el voto de nuestra compañera Cristina Valido en el Congreso, será cuando los asuntos de Canarias salgan y realmente los podamos ver hechos una realidad. Y recordemos que en ese decreto Canarias van cosas muy, muy importantes, como la ampliación de esas bonificaciones fiscales para las Islas Verdes, planes de empleo específicos para jóvenes de 35 años y menores. También el tema de bonificaciones para la seguridad social. Son muchas cosas, son muchos puntos que, bueno, hay quienes lo han tachado como que es una carta a los Reyes Magos y que eso no se había hablado en ningún momento, que no estaba acordado, pero lo que, bueno, estamos intentando que ese documento se ponga encima de la mesa del Consejo de Ministros y, como decía, que cuando realmente el voto de Cristina Valido sea necesario para que el Gobierno de España saque adelante cualquiera de sus iniciativas, pues lo nuestro pueda pues, convertirse en una realidad. Y yo, bueno, si me lo permites, recordar que este es un ejemplo claro de que Canarias necesita representantes en el Congreso y el Senado
que se acuerden de Canarias, que tengan a Canarias presente, que realmente su trabajo esté centrado en la comunidad autónoma de Canarias y no que su voto se diluya en partidos centralistas de izquierdas o de derechas, me da igual, pero lo que nos interesa es que Canarias prospere, que Canarias evolucione, y está claro que cuanto más representantes tengamos en el Congreso, pues yo creo que, permíteme la expresión, más pronto lo veremos. Pues con este mensaje nos vamos a despedir, cerramos aquí la entrevista. Diana Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Dai. Muy amable.